Hola, ¿qué tal mi gente? Para aquellos que no me conocen, soy el profesor Mario. En esta oportunidad continuamos con nuestro problema referente a técnicas de conteo. Veamos el siguiente problema. Dice, una señora compró un pescado fresco para cocinarlo. En su manual de recetas, ella encuentra 3 maneras diferentes para hacerlo al horno, 2 para hacerlo frito y 4 para hacerlo cocido. ¿De cuántas maneras distintas o diferentes puede ella cocinar su pescado? Entonces, bueno, veamos lo siguiente. Veamos cada una de las formas de cocinarlo, según la receta, como actividades o tareas. La primera de ellas es, la primera tarea es hacerlo al horno. Hay 3 maneras de hacerlo al horno, llevar a cabo esa actividad, esa tarea. Luego, hacerlo frito. Hay 2 maneras de hacer esa tarea o actividad. Y después hacerlo cocido, hay 4 maneras de llevar a cabo esa actividad. Para ver el número total de maneras diferentes que puede cocinar el pescado, veamos qué principio vamos a aplicar en este problema en particular. El principio multiplicativo o el principio aditivo. Para discernir cuál de ellos podemos aplicar, veamos cómo son las tareas entre sí, si son mutuamente excluyentes o no, es decir, si la acción, realización de una tarea excluye la posibilidad de continuar con las siguientes. Entonces, en el caso del principio multiplicativo, si las tareas no son excluyentes, sino que se pueden realizar, y aquí la palabra clave, juntas o en sucesión. Si es así, aplico el principio multiplicativo. Ahora bien, de lo contrario, si las acciones o tareas no pueden hacerse juntas ni en sucesión, son mutuamente excluyentes, entonces se aplica el principio aditivo. O sea, el principio multiplicativo implica lo siguiente, o sea, digamos que tengo 2 tareas o acciones. Si pueden realizarse juntas o en secuencia, yo puedo aplicar el principio multiplicativo. Entonces veamos lo siguiente. La primera tarea, hacerlo al horno. Una vez que yo hago el pescado al horno, yo puedo luego hacerlo frito. Bueno, evidentemente no. O sea, una vez que el pescado quedó al horno, ya excluye la posibilidad de ese mismo pescado, una vez que ya está al horno, hacerlo frito o cocido. No, de manera ninguna. O sea, entonces no puedo aplicar el principio multiplicativo porque las acciones primero no lo puedo hacer juntas, no puedo freírlo al horno simultáneamente y tampoco lo puedo hacer en secuencia. Una primera parte al horno, otro frito, después cocido. Entonces, obviamente no aplica el principio multiplicativo. Entonces, para ello tenemos el principio aditivo. Si excluye esa posibilidad de realizar las tareas juntas o en secuencia, como es este caso, solo nos resta aplicar el principio aditivo, y en el cual para evaluar o estimar el número de maneras distintas en las cuales se puede llevar a cabo la actividad, las distintas tareas deben sumarse, o actividades o tareas deben sumarse. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes de cocinar el pescado dispongo? Bueno, debo sumar, bajo el principio aditivo, debo sumar 2 o más tareas que impliquen. En este caso, sumo la primera tarea. ¿De qué manera se puede llevar a cabo? De 3 maneras. La segunda tarea, que es hacerlo frito, de 2 maneras. Y la tercera actividad, que es hacerlo cocido, ¿de cuántas maneras puedo llevarlo a cabo? De 4 maneras. Bueno, el número total de formas diferentes de cocinar el pescado es simplemente la suma. 9 maneras distintas de cocinar el pescado. Bueno amigos, si les gustó el video denle like y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.